Listo. Muy bien, buenas tardes a todos, bienvenidos a la presentación del libro de Introducción a las Relaciones Internacionales, 100 años de disciplina. El día de hoy estamos sumamente contentos porque organizamos esta presentación para la comunidad de Relaciones Internacionales en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, a través de los programas educativos de la licenciatura en Relaciones Internacionales, así como la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos. Nos acompañan el día de hoy dos de los coordinadores del libro, el doctor Jorge Esquiabón Uriegas, así como el doctor Rafael Velázquez Flores. Una disculpa que el doctor Luis Ochoa Bilbao, nuestro director de la facultad, no podrá conectarse el día de hoy por problemas de agenda. Pero también participa la comentarista del libro, que es la maestra Evangelina Mendoza. Yo soy Adriana Sletz Ortega, fungiré como la moderadora, soy la coordinadora actual del programa de maestría en Derechos Humanos y Relaciones Internacionales. También nos acompaña el doctor Juan Pablo Prado, quien es autor de uno de los capítulos del libro sobre cooperación internacional. Y estamos transmitiendo. Le agradecemos mucho también a Rogelio desde el Centro de Cómputo de la Facultad, quien está a cargo de la transmisión en YouTube. Igualmente está conectado con nosotros el coordinador de la licenciatura en Relaciones Internacionales, el maestro Eduardo Talavera. Buenas tardes. Buenas tardes. Igualmente la profesora Jazmín nos hará a favor de participar también leyendo sus preguntas a través del YouTube de la licenciatura en Relaciones Internacionales. Y por su parte, tres compañeras estudiantes de la maestría en Relaciones Internacionales también están siguiendo esta transmisión para recibir sus preguntas por YouTube. Ellos son Elena, Carla y también Avilén. Bueno, pues buenas tardes. Buenas tardes a todos. Muy bien, entonces vamos a iniciar con escuchando al profesor Jorge Esquiabón, quien, como ustedes saben, pues es uno de los coordinadores de este libro. Voy a leer unas líneas de su currículum para todos los que, para que conozcan un poquito más de la trayectoria del profesor Esquiabón. Él es profesor investigador de la División de Estudios Internacionales, la DEI, del CIDE desde 1999, fue presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales para el periodo 2011-2013. Ha publicado más de 100 productos académicos sobre relaciones internacionales y política exterior. Es licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en San Diego, y su reciente libro individual es Comparative Diplomacy, publicado por Routledge, que es una excelente obra de referencia para todos los que interesados en temas de gobiernos locales. Es un gusto, Jorge, tenerte con nosotros el día de hoy para que nos cuentes más sobre este libro y por qué nos entusiasma ser internacionalistas. Adriana, muchísimas gracias por la generosidad en tu presentación. Por cierto, no te vimos, solamente te escuchamos. Entonces prende tu cámara porque todos te queremos ver. Es un verdadero placer y privilegio estar nuevamente, aunque sea ahora en términos virtuales, en la querida BUAP. Porque cuando menos una o dos veces al año tengo el honor y el privilegio de poder participar en sus instalaciones, en eventos, presentaciones de libros, conferencias, etcétera, etcétera. Y ahora tendré el placer y privilegio también, junto con el doctor Rafael Velázquez, de dictar un curso dentro de la licenciatura, gracias a la generosa invitación del doctor Luis Ochoa y la gran coordinación del doctor Eduardo Talavera. Entonces, es un honor y privilegio porque siempre estar en la UAP es sentirse como en casa, porque cuando menos una o dos veces al año estoy con ustedes. Y muy particularmente el día de hoy es un honor y privilegio presentar esta obra de introducción al estudio de las relaciones internacionales, 100 años de disciplina, que es un proyecto justamente conjunto entre varias instituciones académicas, entre ellas donde estamos el doctor Velázquez, un servidor, es decir, la Universidad Autónoma de California, el CIDE, y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Y por lo tanto, es un gran proyecto de investigación conjunto para fortalecer las capacidades de los internacionalistas mexicanos. Y justo ahí es donde quisiera yo iniciar mi presentación, decirles que
Como decía Ortega y Gasset, yo soy yo y mis circunstancias, y este libro también es él o ella, como ustedes lo quieran ver, y sus circunstancias. ¿Y a qué me refiero en ese sentido? Hay que entender dónde está ubicado este libro y por qué es un libro tan importante desde mi punto de vista para la formación de los internacionalistas mexicanos. Bueno, justamente hace ya 10 años que tuve el honor de ser el presidente de la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales y, por cierto, Rafael Velázquez era el secretario general y, por cierto, Adriana era la tesorera y Juan Pablo era vocal. Es decir, creamos esta idea de la necesidad de contar con obras para la enseñanza de las relaciones internacionales. ¿Por qué? Porque nos dimos cuenta y nos abocamos a hacerlo, a conocer a los programas de relaciones internacionales en México y llegamos a la conclusión de que había ya en ese entonces 103 programas de relaciones internacionales y más de 23,000 estudiantes de relaciones internacionales en México. Ahorita debemos ser como 30,000 cuando menos. Y nos dimos cuenta que estábamos enseñando relaciones internacionales o con libros viejísimos y malos, o peor aún, con libros en inglés, y ahí cometíamos dos pecados fundamentalmente. El primer pecado era estar enseñando relaciones internacionales en inglés, con libros publicados en ese idioma, y por lo tanto, siendo particularmente difícil para los estudiantes de los primeros semestres quienes no dominaban el idioma y tampoco dominaban la complejidad de las ideas en un idioma que no era el propio para formarse como internacionalistas. Pero segundo, y cuando menos más preocupante desde mi punto de vista, éramos copartícipes de un proceso de imperialismo en términos de la enseñanza de las relaciones internacionales desde una óptica anglosajona, y la disciplina de relaciones internacionales es justamente una disciplina mayoritariamente anglosajona. Ahí fue cuando nos dimos cuenta que era necesario justamente contar con nuestras propias publicaciones en español, desde una lógica mexicana y latinoamericana para la enseñanza de las relaciones internacionales y la formación de estos más de 23,000 estudiantes que obviamente no tenían un texto que los fuera acompañando. Y fue ahí que creamos esta serie de libros desde AMEI, pero con la participación de varias instituciones académicas, y simplemente ustedes ven los sellos del primer libro que publicamos, La disciplina de las relaciones internacionales, pues ahí está el sello de la UAP, justamente como una de las instituciones hermanas para la publicación de este libro que era sobre cómo se enseñan las relaciones internacionales en México. Y de ahí empezamos toda una serie de libros sobre política exterior de México en la administración de Peña Nieto, pero luego política exterior de México para la administración actual del presidente López Obrador, y un libro sobre gobernanza global en un mundo interconectado para entender el concepto de la gobernanza y analizarlo desde una óptica mexicana. Pero bueno, realmente el corazón se dio, y salgo de cámara un segundo, con la publicación del libro de Las teorías de relaciones internacionales en el siglo XXI, en el cual, como pueden ver, los coeditores somos justamente la doctora Ortega, el doctor Velázquez y un servidor, para la enseñanza del curso toral de las teorías de relaciones internacionales, pero desde una óptica mexicana y latinoamericana, para facilitar, digamos, la comprensión de un tema tan complicado, tan árido, pero al mismo tiempo tan esencial en la formación de los internacionalistas, que es la teoría de las relaciones internacionales. Y ahí nos dimos cuenta del enorme valor, porque se agotaron las primeras 2 ediciones en 3 segundos, dada esta necesidad de contar con obras, y vamos ya por la 3ª edición de ese libro. Entonces nos dimos cuenta que teníamos también que proveer un libro de texto para el curso inicial, el 101 de Relaciones Internacionales, que es justamente el libro que presentamos el día de hoy. Introducción al estudio de las relaciones internacionales, 100 años de disciplina, justamente celebrando con su publicación el siglo o el centenario de que nuestra disciplina formalmente es reconocida a nivel universitario como una disciplina propia, autónoma y con su propio objeto de estudio. El profesor Velázquez irá a la profundidad de cómo está estructurado este libro y de por qué es el libro más importante para la formación de los internacionalistas mexicanos. Yo simplemente les quiero decir que es un libro
desde una visión de la región, de América Latina, en español, que prácticamente cubre todos los temas. El profesor Velázquez entrará a la profundidad de cómo está estructurado, de cuáles son sus capítulos y cuáles son los temas que trata, pero lo que yo sí les quiero decir es que es una obra muy coherente y además estructurada en una lógica pedagógica en beneficio de los estudiantes de Relaciones Internacionales. ¿Por qué? Porque cada capítulo tiene objetivos, tiene análisis, tiene líneas de tiempo, sabías qué, mapas mentales, y cierra con preguntas para ver si el estudiante aprendió los temas centrales de cada una de las temáticas que se ven en los diferentes capítulos de esta obra. Y además tiene cada uno una pequeña bibliografía, y ya les platicará también el profesor Velázquez cómo también tiene al final un índice temático para entender y fortalecer la enseñanza de las relaciones internacionales. Y es de enorme utilidad, no solo para el curso de Introducción a Relaciones Internacionales, sino prácticamente para todos los cursos de la licenciatura, para los cursos regionales, para los cursos de organismos internacionales, para los cursos hasta de teoría de relaciones internacionales, pero mucho más importante, los ayuda durante su licenciatura y para la escritura de su tesis, y también a nivel de licenciatura y posgrado, sino también para la presentación del examen de egreso de las licenciaturas CELEGEL del Ceneval, que es esencial para obtener su título. Y tanto Adriana como Rafael, como Juan Pablo y yo hemos participado en el armado de este examen, y sabemos perfectamente que si ustedes tienen este libro, tiene un 80% de las preguntas contestadas, y es la mejor preparación. Pero no solo la mejor preparación para su examen de egreso, también para aquellos de ustedes que se quieran convertir en diplomáticos mexicanos e ingresar al Servicio Exterior Mexicano. Habiendo sido un servidor ya en 4 ocasiones jurado del concurso de ascenso del Servicio Exterior Mexicano, y el profesor Velázquez también en un par de ocasiones del concurso de ingreso al Servicio Exterior Mexicano, aproximadamente un 20, 25, 30% de las preguntas están directamente relacionadas con el tipo de información que hay en este libro. Y ustedes saben que es un proceso enormemente competitivo. Cierro diciendo que en sus 536 páginas y 38 capítulos, tiene todo lo que usted quería saber y nunca se atrevió a preguntar sobre la disciplina de las relaciones internacionales, pero el profesor Velázquez explicará el por qué está tan bien hecho y por qué representa la visión de los internacionalistas mexicanos sobre el tema, y que además de todo es el libro de cabecera fundamental que cualquier internacionalista debe de tener para su formación. Y ha sido tal el éxito que prácticamente está agotada en unos cuantos meses la primera edición, y los invitamos a que adquieran su ejemplar. Por cierto, no ganamos un peso, sino solo el placer de que sea útil nuestro trabajo para la formación de las siguientes generaciones de internacionalistas mexicanos. Está a la venta en www.mercadolibre.com.mx, ahorita lo pongo en el chat, y ahí pueden adquirirlo, y además de todo es ridículamente barato porque está financiado y subsidiado por estas instituciones académicas. Cuesta 350 pesos el libro. Les recomiendo amplísimamente que lo adquieran a él y a sus hermanos recién nacidos. El libro de los clásicos de las relaciones internacionales, que también es un libro espectacular, el libro de teorías de relaciones internacionales, y el libro recién publicado hace apenas 3 semanas de los fundamentos internos y externos de la política exterior de México, y el que publicamos apenas hace 3 días de el marco jurídico de la política exterior de México. Aprovechen que la pandemia nos trae cosas terribles como estar encerrados, pero nos da cosas maravillosas como poder estar platicando el día de hoy aquí con ustedes de manera virtual, y también que por primera vez la distribución de publicaciones académicas en este país se hace fácil a través de estos mecanismos como mercadolibre.com.mx para adquirir estas obras y que se las lleven a la comodidad de su hogar por un precio relativamente decente y subsidiado por las instituciones académicas. Cierro diciendo que me voy a disculpar terriblemente por tener que salir de esta presentación a la 1:25 porque voy a otro webinar, pero agradeciendo de todo corazón la enorme generosidad de la UAP por invitarnos nuevamente a su casa, por su enorme hospitalidad, y agradecer muchísimo a Adriana, a Luis, a Eduardo por haber organizado este evento, pero también muchísimo a Juan Pablo por participar en él, a Eva por participar en él, y a todo el equipo de la maestría por acompañarnos en su organización logística, y a todos y cada uno de ustedes por estar escuchándonos el día de hoy a través de esta transmisión en Facebook Live o directamente en esta plataforma. Muchísimas gracias. Es un placer y un privilegio ayudar a formar a los grandes internacionalistas mexicanos, particularmente de una de las mejores instituciones académicas de este país, ustedes, la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Muchísimas gracias. Muchas gracias, profesor Jorge.
¿Ya estamos escuchándonos otra vez? ¿Sí? Muy bien, perfecto. Pasamos entonces a escuchar al profesor Rafael Velázquez. El profesor Rafael Velázquez es otro de los coordinadores de este libro. Él es profesor investigador de la Facultad de Economía y Relaciones Internacionales de la Universidad Autónoma de Baja California. Es doctor en estudios internacionales por la Universidad de Miami. Fue presidente de la AMEI, la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, para el periodo 2015-2017. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT, nivel 2, y es autor, como ustedes lo conocen, de relevantes libros, artículos sobre política exterior de México y la disciplina de las relaciones internacionales, que son textos de conocimiento obligado para los estudiantes de RI, como el libro Factores, Bases y Fundamentos de la Política Exterior, que es obligatorio para todos nuestros alumnos que cursan Política Exterior de México. Muchas gracias, Rafa, por participar y adelante, cuéntanos más sobre esta obra. No, al contrario, Adriana, muchas gracias a ustedes por invitarnos. Le agradezco también al profesor Eduardo Talavera que nos haya apoyado con la organización de esta presentación. También le agradezco al doctor Juan Pablo Prado que esté acompañándonos. Y bueno, pues en general a los que hicieron posible esta presentación, pues muchas gracias. Yo quisiera explicarles por qué este libro. Y hay dos razones fundamentales. La primera es que 2019 representó el primer 100 aniversario de la disciplina de las relaciones internacionales, aunque efectivamente hay un debate que se ha venido discutiendo también en los últimos meses acerca de cuándo realmente inició nuestra disciplina. Hay un grupo de revisionistas que argumentan, y con mucha razón, de que los estudios internacionales se iniciaron mucho antes de 1919, y tienen toda la razón, efectivamente, ¿no? Yo diría que con Tucídides, inclusive con Sun Tzu, el arte de la guerra, empiezan los especialistas, los interesados, a tratar de explicar temas que hoy son fundamentales en nuestra disciplina, como es la guerra y la paz. Pasando por Maquiavelo, por Hobbes, por el mismo Emmanuel Kant, el mismo Karl Marx, y varios otros autores que con su trabajo, con su perspectiva, ayudaron a la conformación de la disciplina años después, ¿no? La diferencia era que en esa época a los asuntos internacionales se les veía desde la óptica del derecho internacional, de la filosofía, de la historia, la ciencia política, la sociología, etcétera, etcétera. Y no había una disciplina independiente, formal, que se encargaba de los estudios internacionales. Y los revisionistas dicen que es un poco antes del inicio del siglo XX, más o menos ahí como la tercera parte del siglo XIX, cuando realmente surgen, pero yo creo que los revisionistas no toman con suficiente consideración el impacto que tuvo la Primera Guerra Mundial para el mundo. ¿Sí? Fue la primera vez que se utilizaron las armas biológicas, murieron millones de víctimas civiles, se usó el avión, el tanque, el submarino. Entonces el nivel de destrucción fue tal que después de 1919 esto creó una conciencia muy importante entre los especialistas y los interesados en darle forma de manera independiente y de manera formal a la disciplina de las relaciones internacionales. Por eso en este libro nosotros planteamos que el año pasado, 2019, se cumplieron 100 años de manera ya concreta de la disciplina de las relaciones internacionales. Y nosotros quisimos hacer una celebración, una conmemoración especial por esos 100 años. Entonces, aparte de que organizamos eventos en diferentes instituciones, en la UAP, junto con otras instituciones de Puebla, hicieron un evento al respecto, y en muchos lados estuvo hablando sobre este tema, ¿no? Y en general el consenso era que se estaban cumpliendo los 100 años de la disciplina. Entonces, lo que quisimos fue hacer una obra que no solamente fuera coyuntural y que hablara sobre los 100 años, sino que perdurara, que esa obra sirva todavía para 10, 15, 20, 30 años. Y es que también nos dimos cuenta que en el ámbito académico mexicano hacía falta un libro
que incluyera los temas más importantes de la disciplina en una sola obra. Esa es, yo creo que la gran ventaja que tiene este libro, porque todos los temas más importantes de la disciplina están aquí. Esa fue la idea. Por lo tanto, los coordinadores nos dimos a la tarea de convocar a los principales especialistas en este país de relaciones internacionales. Son más de 35 autores los que participan en este libro. Está, por ejemplo, la doctora Adriana Sletza, está el doctor Juan Pablo Prado, está el doctor Luis Ochoa, está la doctora Claudia Ockman, también de la UAP, y varios profesores. O sea, es decir, están las instituciones más representativas de relaciones internacionales en este libro. Es un libro que tiene 4 partes. La primera se dedica a los temas esenciales de la disciplina, como es el origen y su evolución. También hay conceptos que me parecen sumamente importantes, como el de sistema internacional, actores y factores de las relaciones internacionales, los 3 niveles de análisis que originalmente planteó Kenneth Waltz, el nivel individual, el estatal y el sistémico, que son herramientas teórico-metodológicas muy útiles para explicar los fenómenos internacionales hoy en día. Y también está la parte histórica, que me parece fundamental, ¿no? Desde los primeros contactos que hubo entre 2 o más civilizaciones hasta 2019, ¿no? O sea, pasando por los diferentes periodos más importantes de la disciplina de las relaciones internacionales. Yo diría que la paz de Westfalia en 1648, un momento crítico para nuestra disciplina. 1815 con el Congreso de Viena, que es producto de las guerras napoleónicas. 1919, los tratados de Versalles, que son el efecto o la consecuencia directa de la Primera Guerra Mundial en términos de organización internacional. La Segunda Guerra Mundial y el sistema bipolar, toda la Guerra Fría, hasta su fin en 1991 con la caída de la Unión Soviética. Y bueno, también hacemos un análisis del sistema internacional contemporáneo a partir de 1991 hasta el 2019. Es decir, está prácticamente todo el resumen histórico de las relaciones internacionales, y ahí participan destacados académicos que son expertos en estos temas, ¿sí? Luego viene una segunda parte que también me parece fundamental, porque son los principales conceptos y áreas de estudios de las relaciones internacionales. Está concepto como el poder, el terrorismo, la seguridad, la cooperación internacional, que hace el doctor Juan Pablo Prado. Están áreas como política exterior de México, economía internacional, seguridad internacional, derecho internacional. O sea, es un área que me parece, es una parte del libro que me parece fundamental, porque le da al estudiante o al interesado en los temas internacionales herramientas conceptuales para poder entender y al mismo tiempo explicar fenómenos que están ocurriendo en el plano internacional hoy en día, ¿sí? Luego viene una tercera parte que también es muy importante, porque dividimos al mundo en áreas geográficas y le pedimos a todos los autores que hicieran un análisis muy específico sobre cada una de estas zonas del mundo. La primera es América del Norte, obviamente, donde incluimos a México. Tenemos también América Central y el Caribe, América del Sur, Europa Occidental y Europa Oriental, Asia Central, Asia Pacífico, África, Medio Oriente, es decir, están incluidas todas las áreas regionales. Estos materiales son muy útiles, como ya lo dijo el doctor Esquiabón, para los cursos de escenarios regionales, y seguramente los estudiantes que nos están escuchando saben que en el examen de egreso del Ceneval hay preguntas sobre los temas regionales. Entonces, es muy útil porque cada capítulo en esta parte tiene un breve antecedente regional. Luego analiza las principales relaciones internacionales de esa región, incluyendo los organismos internacionales y los esquemas de integración más importantes que hay en cada una de estas regiones, ¿no? O sea, por ejemplo, en Europa Occidental, pues está la Unión Europea. En América Latina está la OEA, está la Alianza para el Progreso, el Mercosur, etcétera, etcétera. Entonces es un libro, es una parte que resume los temas más importantes de las relaciones entre cada una de estas regiones. Luego viene una última parte que también me parece importante,
porque hace un resumen de los principales enfoques teóricos que son más utilizados para analizar los temas de relaciones internacionales, como el realismo y sus derivaciones, el idealismo y también sus derivaciones, el constructivismo, el marxismo, que en algunas ocasiones no se utiliza mucho, pero que es muy vigente todavía como un instrumento teórico metodológico para analizar los temas de nuestra disciplina. Y bueno, el libro concluye con dos partes que a mí me parecen muy importantes. La primera es una lista bibliográfica de los libros más representativos de la disciplina. Yo diría que es la lista de libros que un internacionalista tiene que conocer. Ya pedir que tenga que leer ya es mucho pedir, pero bueno, con que lea un 30, 40% de los libros que están ahí, ya con eso puede decir que es un experto en temas de relaciones internacionales. Y esta lista bibliográfica está organizada por temas, la parte teórica, la parte de seguridad, la parte del derecho internacional, las regiones, la teoría, etcétera, etcétera. Entonces, es una guía para que si alguien quiere profundizar en los temas tratados en nuestro libro, pues tenga la referencia de los libros que son muy útiles o los libros que son clásicos y que han sido una punta, una piedra fundamental en la disciplina. Y al final del libro, ya lo último, es un índice analítico de los principales eventos, de las regiones, de los tratados, de los actores de las relaciones internacionales, sean organizaciones internacionales, sean líderes como presidentes, como o representantes de organizaciones internacionales, representantes de la Iglesia Internacional, etcétera, etcétera. Es lo que yo diría que también es la lista de temas que un internacionalista tiene que conocer, ¿no? Entonces, si el interesado va a la última parte y hace una revisión de este índice, pues va a tener la lista de los temas que un internacionalista tiene que, por lo menos, saber que existen, ¿no? Esos temas. Ya si le interesa profundizar, puede ir a la página que lo manda el índice y también, como algo que le faltó mencionar al doctor Schiavone, es que al final de cada capítulo, de todos los capítulos, hay una lista de bibliografía recomendada sobre cada uno de los temas que ahí se abordan. Entonces, como pueden ustedes ver, este es un libro que es muy útil para la enseñanza y el aprendizaje de las relaciones internacionales, porque como ya también lo mencionó el doctor Schiavone, tiene herramientas pedagógicas para facilitar este proceso. Yo recuerdo cuando era estudiante de Relaciones Internacionales en los años 80, y pues nos tocaba ver casi de libro obligado un texto de Celestino del Arenal, que se llama Introducción al Estudio de las Relaciones Internacionales, y la verdad era muy pesado, muy aburrido, muy difícil de entender. Y fue cuando, desde en ese entonces, y ya una vez que varios nos dedicamos a la labor pedagógica, la labor de la docencia, que identificamos esta laguna en el ámbito académico mexicano, la falta de un texto de introducción a las relaciones internacionales que cubriera los temas más importantes de la disciplina, y este fue el resultado que ustedes ya está disponible para quien lo quiera, utilizar y que les sirva como herramienta muy útil para su formación como internacionalista. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Rafael Velázquez. Sabemos de la importancia de la colaboración que el profesor Velázquez mantiene con sobre todo con la maestría en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos de nuestra institución. Ahora vamos con el profesor Juan Pablo Prado. En este libro participamos 4 profesores de Relaciones Internacionales, no, 5, perdón, profesores de Relaciones Internacionales de la UAP.
participó la profesora Mirna Rodríguez, escribiendo sobre el escenario africano, un breve panorama histórico y contemporáneo. El profesor Luis Ochoa Bilbao, escribiendo sobre el concepto de Estado y nación. Igualmente la profesora Claudia Ockman y una servidora escribimos un capítulo sobre migraciones internacionales, y el profesor Juan Pablo Prado escribió el capítulo correspondiente a cooperación internacional para el desarrollo. Por eso le vamos a pedir al profesor Juan Pablo Prado que nos comente sobre el contenido de este capítulo. Adelante. Y también es coautor de un capítulo de la parte teórica del liberalismo y sus variedades. Ok, adelante, perfecto, muy bien. Muy bien. Vale, muchísimas gracias, Adriana, coordinadora de la maestría en RI Derechos Humanos, y Eduardo Talavera, coordinador de la licenciatura de RI en la UAP. Un saludo a Rafael Velázquez, a todos los profesores, Jorge Schiavon, quien se retiró hace unos minutos. Y bueno, este libro es una maravilla, es fantástico, aquí lo tengo. Es mucho más que un compendio, y señalaré por qué en breve. Pero como bien señaló Rafael Velázquez Flores, la AMEI en años recientes me parece que dio un giro cualitativo muy importante, y como punto de inflexión está precisamente la presidencia de Jorge Schiavon, y a partir de ahí también con Rafael Velázquez, en el sentido de que la AMEI, nuestra Asociación Mexicana de Estudios Internacionales, tenía que ser mucho más que el mero Congreso. Siempre ha sido más, pero la percepción general era que la AMEI era el Congreso Nacional. Es fantástico, es una maravilla, nos congregan los internacionalistas, pero hacía falta iniciar, digamos, una labor de creación de libros guía, libros clave, libros que fuesen en definitiva de obligada referencia para nuestra comunidad. Y ya se señaló aquí, se editaron varios libros y se seguirán haciendo a este respecto, y este es uno más, digamos, de este eslabón planeado, coherente, y que corresponde a un proyecto de mediano y largo plazo, académico. Es un libro, por tanto, útil, especial, y como lo señaló Rafael hace unos minutos, es un texto pedagógico. Tiene una línea, tiene un razonamiento pedagógico para facilitar a profesores por un lado y estudiantes por el otro la enseñanza de los aspectos clave de las relaciones internacionales, sí desde una perspectiva mexicana o hispana para el país, pero yo diría también para otras latitudes del planeta. Por tanto, este libro es importante porque ofrece un servicio académico permanente a sus lectores. Yo diría, es un bien público, nacional y regional para nuestra disciplina. Sé que tiene el libro interés por parte de distintos colegas en el mundo, no solo nuestro país. Y en definitiva, este libro contribuye a fomentar, a regular la enseñanza de las relaciones internacionales. Sabemos muy bien que no siempre se dicta esta materia de manera adecuada, a pesar de que de pronto existan manuales o libros especializados. Bueno, pues este libro de manera propositiva pretende abarcar ese espacio de oportunidad. Yo ya lo utilicé en algunas de mis clases y francamente me ha ido muy bien. Aprendemos estudiantes, profesores y otra virtud es que participan académicos de larga data, digámoslo así, muy reconocidos, pero también profesores y nuevos y nuevas investigadores e investigadoras. Eso es un elemento, esa receptividad con la sangre nueva en la disciplina, digamos que es otro sello que le da identidad particular a esta publicación.
Claro, ya hubiese yo querido tener en mis manos un libro así cuando estudié Relaciones Internacionales. Eh, También tuve que leerme aquel libro caro, complejo, coincido con Rafael, de Celestino del Arenal, que en el fondo a mí mm, no me, no me satisfizo, no me llegó a las entrañas, digamos, como sí puede lograr este. Y de hecho, cuando el Celestino del Arenal me impartió clase en el doctorado, me di cuenta que pues fue un poco como el reflejo del libro, no fue, digamos, tampoco mi materia favorita. Porque, en parte porque le faltaba el elemento didáctico, pedagógico y dinámico que sí tiene este libro, que se alimenta de varias secciones en sus capítulos para que el alumno haga un recorrido muy interesante por distintos eh, elementos necesarios para entender preceptos, conceptos, teorías de las relaciones internacionales. Yo finalmente diría que este libro además es producto de ¿sí? colaboración institucional entre universidades clave en las relaciones internacionales, la UAP incluida, pero lo dijo Jorge Schiavone. Este libro también lo tenemos gracias al subsidio de fondos públicos, los cuales hoy en día están en vilo, están en peligro. Y no quiero dejar de hacer mención a esta situación preocupante en términos de que este es un ejemplo precisamente de la utilización de fondos públicos para diseminar, compartir conocimiento y abrirle paso a nuestras nuevas generaciones, en este caso de internacionalistas. Termino agradeciendo a los coordinadores la amable invitación para participar en, sí, 2 textos, uno sobre cooperación internacional y otro escribiendo Alto Honor, con Jorge Schiavone, precisamente sobre el nuevo liberalismo. Siempre es un gusto y en este caso un reto escribir con Jorge. Simplemente animarles a que se acerquen al libro y yo les aseguro que una vez hojeando índice y leyendo el primer capítulo que ustedes gusten, se van a encantar, se van a posesionar y se van a empoderar de esta obra que es sin duda un referente, y lo seguirá siendo por mucho tiempo, de las relaciones internacionales en México, en el mundo hispano y, ¿por qué no?, en otros países del mundo, dada su actualidad, su pertinencia e importancia en un mundo cada vez más complejo que requiere de nuevas y actualizadas guías de análisis, como precisamente lo aporta esta nueva obra. Muchas gracias y agradezco invitarme a la presentación de la obra colectiva. Muchísimas gracias, profesor Juan Pablo. Vamos entonces ahora con los comentarios de la profesora Eva. Bueno, todos la conocen aquí, pero de todas maneras voy a leer un poquito de su currículum. A ver, Eva. Estoy fijándote en la pantalla, Eva, ahora sí. La profesora Eva, como ustedes saben, es licenciada en Relaciones Internacionales y maestra en Gobierno y Administración Pública por la UAP. Actualmente estudia el doctorado en Administración Pública del Instituto de Administración Pública de Puebla. Es especialista en Derecho Electoral y Violencia Política contra las Mujeres por razón de género. La razón por la que la invitamos a ser comentarista, justo porque, bueno, ella imparte en la licenciatura en Relaciones Internacionales materias como Introducción a las Relaciones Internacionales y Política Mundial Contemporánea en nuestro programa de licenciatura, así como en la Universidad Iberoamericana Campus Puebla. Actualmente ella es consejera electoral del Instituto Electoral del Estado de Puebla por un periodo de 7 años. Y bueno, siempre es importante para
quienes somos estudiantes de relaciones internacionales, tener en estos cursos introductorios, sobre todo de introducción a RI, pues un profesionista exitoso, ¿no? De las relaciones internacionales. Creo que obviamente la profesora Eva, pues es justo, pues una profesionista muy exitosa, una profesionista internacionalista muy exitosa. Adelante, profesora Eva, con tus comentarios sobre el libro. Adrián, antes que nada te agradezco, uno, la presentación y dos, la invitación a poder comentar este libro, el cual lo voy a comentar desde mi perspectiva como ex estudiante de Relaciones Internacionales de la UAP, como segunda generación de nuestra máxima casa de estudios y obviamente también como profesora, ¿no? Porque aunque yo no, como ustedes ven en mi síntesis curricular, desde que egresé de la carrera, pues me he dedicado a la administración pública. No he tenido la oportunidad y quizás tampoco me he dado el tiempo de dedicarme a la investigación, pero al final como profesora tengo una responsabilidad enorme y es ayudar a todos quienes se dedican a la investigación, a que su conocimiento llegue a todos y a todas las estudiantes, que esa es también una responsabilidad muy grande porque ustedes como investigadores pues no se pueden dividir en miles de profesores para poder impartir todo el conocimiento que ustedes investigan. Entonces, como profesores tenemos esa responsabilidad y aunque no nos dediquemos a la investigación, pues nunca se deja de ser internacionalista, ni mucho menos nunca se deja de amar a la ciencia, a esta ciencia que efectivamente, como el profesor, el doctor Rafael comenta, pues yo también coincido que surge, o los primeros estudios de nuestra ciencia surgen después de la Primera Guerra Mundial, ante un escenario de decir cómo llegamos aquí, y cómo evitar nuevamente un conflicto de esa magnitud, que bueno, nos falló en la Segunda Guerra y pues seguimos todavía estudiando o se sigue analizando cómo evitar este conflicto, ¿no? Que bien pareciera que efectivamente, como los realistas dicen, pues es parte de nuestra naturaleza. Y yo quisiera comentar desde esta perspectiva como ex estudiante y como profesora, que cuando terminé de leer el libro encontré un único defecto, y ese defecto está en la página 6, que es el año 2019. El único defecto tiene que haber surgido hasta ahorita, porque lo han comentado ustedes, como estudiante en el 2000, en donde el profesorado era 80% profesores de distintas licenciaturas como Historia, Ciencia Política, Derecho, y un 20% eran egresados de la carrera, pues al final era una labor muy grande para ellos, pues conseguir un material que nos pudiera dar esa visión internacionalista, ¿no? Todos desde su perspectiva nos intentaban explicar al sistema internacional o a los sistemas internacionales, pero era complicado, ¿no? Y ya como profesora también te topas con ese problema, porque también estos libros, algo de lo que adolecemos es que se sacan cierto tiraje y posteriormente ya no los volvemos a ver, y encontrar libros de nuestras materias también es muy complicado, ¿no? Pero bueno, lo que también celebro es que se estén dando estos esfuerzos, porque como bien dijo el doctor Jorge Schiavón, pues uno es una obra para la enseñanza de las relaciones internacionales. Dos, es contar con las propias publicaciones y en español desde una perspectiva de México, porque pues efectivamente siempre tenemos la perspectiva de muchos países, pero no la perspectiva de aquellos mexicanos y mexicanas que están analizando las relaciones internacionales con una propia visión mexicana. Entonces realmente celebro que exista este material. En estos momentos no estoy impartiendo la materia, pero créanme que va a ser uno de los materiales de cajón. Uno de ellos, bueno, que he utilizado también es del doctor Luis Ochoa, que es este libro de la carrera de las relaciones internacionales en México, que este es el primer libro que leen para tener un panorama de qué estamos pisando en México, ¿no? Porque al final nuestra ciencia surge por el conflicto, por la Primera Guerra Mundial, pero en México surge por otras razones, ¿no? Por el hecho de alimentar el servicio exterior mexicano, y posteriormente nos vamos dando cuenta que pues no es lo único y al final empezamos a analizar otras áreas. Y también enseño, aquí tengo mi edición y con mucho orgullo la enseño, porque de verdad cuando terminé de leerla, cuando vi ese defecto también encontré todas las virtudes que tiene, porque efectivamente el hecho de que, y también qué trabajo de síntesis para que temas como la cooperación internacional, como el realismo, como el poder, como analizar la seguridad internacional, la gobernanza, la migración, o sea, un trabajo de síntesis para que en pocas páginas, o sea, si habláramos de cooperación internacional, de seguridad, de migración, este libro apenitas les daría para su tema, ¿no? Entonces,
hablar o sintetizar ese trabajo de síntesis que hicieron las autoras y los autores para poder darnos en pocas páginas y entender concretamente cuál es el punto al que se quería llegar. Realmente es un trabajo que solamente estas voces y plumas autorizadas en las relaciones internacionales pudieron haberlo hecho. Aparte, lo que también me llamó mucho la atención es no solamente dar esa parte de la ciencia, sino no solamente ofrecerlo, sino también ofrecer otro tipo de herramientas metodológicas, como su sabías qué, ¿no? Sabías qué interesantes como me encontré, bueno, quiero compartirles solamente un par por cuestiones del tiempo. Por ejemplo, la que está en la página 79, cuando se habla sobre la Sociedad de Naciones, que fue una iniciativa del presidente Woodrow Wilson, que en su famoso discurso del 8 de enero de 1918, conocido como los 14 puntos de Wilson. Sin embargo, y pese a que esta iniciativa la impulsó él, pues desafortunadamente Estados Unidos nunca formó parte de esta organización, y quizás ahí podemos encontrar pues, el fracaso de ella, ¿no? Y otros más también en seguridad nacional, y esto sabías que pues al final nos ayudan a entender más, aparte las preguntas guías, y dices, bueno, ya leíste, ya entendiste, ahora te voy a preguntar qué entendiste, y que son preguntas que van muy ligadas, y que eso es lo interesante, que al final van muy ligadas al tema. No son preguntas que luego el alumno dice, ay, ¿esto de dónde lo consigo? No, a ver, las respuestas están en el mismo texto. Aparte, nos ofrecen ustedes la bibliografía que consultaron y aparte bibliografía que recomiendan. Sí, que esto, y al final del libro, pues también esto pues al final enriquece muchísimo el libro. Los resúmenes, las líneas del tiempo, o sea, realmente cuando veo este libro ya lo estoy viendo, cuando ya vuelva a dar esta materia, porque en la actualidad estoy dando historia mundial contemporánea, por razones laborales, no estoy dando introducción, pero cuando lo vi dije, todos los profesores y las profesoras que impartimos la materia de introducción, y no solamente nosotros, sino también los estudiantes e incluso las personas que están interesadas en este tema pueden consultarlo y entender perfectamente qué son las relaciones internacionales en su esencia, porque siempre pasa que cuando sucede algún hecho en el sistema internacional, por ejemplo, no sé, algo pasa en Corea y todo mundo, aunque no sepa del tema, ¿qué está pasando? A ver, explícame, yo quiero saber, o intentan dar su propia explicación. Entonces, si realmente les interesa muchísimo, este libro les va a ayudar, porque realmente no tampoco es un libro que digas, ay, lo leo en 2 días, o sea, no, porque si quieres realmente entenderlo, asimilarlo, tienes que dedicarle el tiempo necesario, ¿sí? Si realmente quieres profundizar en él, tienes que entenderlo y tienes que sentarte realmente a entenderlo. Y también a lo que me llamó mucho la atención son temas que están incluidos que no siempre se tratan en los libros. Uno que me llamó mucho la atención fue la ética en las relaciones internacionales, que es un tema muy poco tocado. O sea, y creo que ni lo tocan, ¿no? Otro de los temas que también me llamó mucho la atención es que están introduciendo también el estudio de los derechos humanos en las relaciones internacionales, ¿no? Un tema que aunque es una de la esencia de la creación de las Naciones Unidas, tampoco se toca mucho, así como el medio ambiente y la energía. Digo, al final nació en 2019 este libro, 2020 pues nos cae la pandemia y yo creo que ese también tendría que tener un capítulo dedicado, pero bueno, ya será cuestión, como bien siempre les digo a mis estudiantes, al final el sistema internacional cambia todos los días, ¿no? Así como nosotros mutamos de piel al bañarnos, eso que llamamos mugre que se cae es porque estamos cambiando, el cabello que se cae, así también el sistema internacional cambia todos los días. Y al final, pues ya quisiera ver una segunda edición ya o a lo mejor otra, bueno, en cualquier edición, pero ya con otros temas, ¿no? Como esa de la pandemia que yo comento. Y bueno, ya no quiero aburrirlos más, solamente quiero decirles realmente que este libro vale muchísimo la pena. Si lo pueden adquirir, realmente adquiéranlo, invitar a las profesoras y profesores que imparten la materia a ayudarles a ustedes como investigadores a que el conocimiento que está en este libro no se quede ahí. Un libro habla cuando nosotros lo leemos, entonces invitarles a que utilicemos esta herramienta y pues que al final nos va a ayudar muchísimo para que aquellos internacionalistas del futuro se formen con material de calidad. Como ya lo dije, aquí están incluidas voces y plumas autorizadas para hablar del tema. Pues muchísimas gracias, felicitaciones y enhorabuena con esta obra. Gracias, Adrián. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesora Eva. Vamos a ver entonces ahora las interacciones o preguntas que han habido en Facebook y en YouTube.
vamos a pasar entonces con la profesora Jazmín García, quien está revisando la plataforma en Facebook. Jazmín, ¿nos escuchas? Está cerrado tu micrófono. Ok, adelante. Hola, buenos días a todos. Buen día, Jazmín. Bueno, pues en general solamente han enviado saludos a las profesoras y a los profesores que están presentes y agradecen el espacio por compartir el libro, que es muy interesante, y la pregunta, quizá ya la habían mencionado en algún momento, pero ¿en dónde pueden conseguir el libro y el precio? Si se puede saber. Y gracias a todos. Gracias, Jazmín. Gracias por seguir. Si hay alguna otra pregunta, favor de elaborarla en Facebook y ya nos avisas, Jazmín, si hay alguna otra inquietud. Profesor Velázquez, ¿quiere? Sí, ya lo había comentado el doctor Esquiabón, está disponible en Mercado Libre y cuesta 350 pesos. Un tip, creo que Mercado Libre no cobra el envío. Si son 5 o 6 libros que se pidan, tal vez valga la pena que si hay varios estudiantes que tienen interés en el libro, se pongan de acuerdo, lo compre uno, los 6 ejemplares, ya con eso se ahorran lo del envío, sale mucho más económico y me parece que podría ser una buena inversión. Le quería comentar sobre lo que la profesora Eva Mendoza nos estaba diciendo. Yo creo que sí, efectivamente, el libro va a tener que incluir más adelante un análisis sobre el tema del COVID-19 y efectivamente el sistema internacional es muy dinámico. O sea, hoy tiene unas características, mañana pueden cambiar radicalmente, ¿no? Eso fue lo que pasó con el coronavirus que inició el año pasado y sigue vigente, ¿no? El libro tiene un capítulo sobre temas de salud. Obviamente no está incluido nada con el coronavirus, pero yo creo que sí va a valer la pena que en futuras ediciones. En la parte de histórica, lo que tratamos de hacer fue identificar aquellos eventos que tienen un impacto muy fuerte en el sistema internacional, ¿no? Desde el 11 de septiembre, o sea, hacia atrás, ¿no? La caída del muro de Berlín, la crisis de los misiles, etcétera, etcétera. O sea, son eventos que impactaron las bases del sistema internacional y por eso les ponemos mucha atención. Y obviamente el COVID-19 está impactando las bases del sistema internacional. Es posible que a futuro tengamos un nuevo orden internacional producto de la pandemia. Inclusive se pueda modificar el equilibrio de poder, inclusive la geopolítica también cambie, que por ejemplo esta actitud de Estados Unidos en los últimos años por parte del presidente Donald Trump de cerrarse al mundo, de dejar de ser el país protagónico de las relaciones internacionales, esta política de aislarse, de salirse del pacto de, de París, de salirse del TPP, de desconocer el tratado con Irán, de olvidar los avances en la relación con Cuba, etcétera, etcétera, o el mismo Brexit, ¿no? Están estableciendo patrones que inclusive algunos autores se atreven a hablar de la desglobalización. Y bueno, otros países están teniendo un papel mucho más activo, China, por ejemplo, ¿no? Rusia, Alemania y otros países. Y el tema del COVID, pues puede hacer ajustes en el sistema internacional que vale la pena tratar de estudiar y yo creo que en una segunda edición del libro los podríamos incluir. Muchas gracias, profesor Velázquez. Ahora vamos con las alumnas de la maestría. Están siguiendo la transmisión en Facebook, en YouTube, por si hay alguna pregunta. Sí, de momento no hay ninguna pregunta, solamente agradecen la celebración de este evento y mandan saludos y por también había comentado que no podían adquirir
la obra, pero justamente hace Ay, un... perdón, Carla, no se escucha bien. No sé si pueden utilizar el chat Ok, a ver, creo, ¿ya se escucha mejor ahí? ahí, a ver. Ok, les comentaba que de momento no había ninguna pregunta, solamente reiteraban el agradecimiento por la celebración del evento. Y bueno, la única duda era justo que dónde podían adquirir la obra, y ya lo comentó el doctor Rafael hace un momento, que es a través de Mercado Libre. Muchas gracias. Ok, bueno, gracias. Profesor Eduardo, vamos contigo. ¿Tienes algo que comentar? Porque además, pues varios de los que están siguiendo la transmisión justo es en la hora de la clase del profesor Eduardo Talavera. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, efectivamente, al igual que Eva y un par más de compañeros, normalmente siempre me concentro en los cursos de introducción a RI. Ya empecé a revisar el libro, de confesar con todas las actividades que he tenido en esas semanas, no he acabado de revisarlo, pero primero felicitarlos, enhorabuena, la verdad es que es una obra muy completa. Agradecerles no solamente como coordinador por el evento, sino como profesor que imparte esta carrera de introducción a RI, porque al final de cuentas ya se tiene una obra, como ya fue comentado a lo largo de la sesión, que sí tiene muchos beneficios, ¿no? La verdad es que es un instrumento académico perfecto para la impartición de este curso. El hecho de que yo he de reconocer que durante muchos años he utilizado todavía ciertos capítulos de el libro de Celestino del Arenal, que ya como se comentó aquí, la verdad es que es un libro sumamente complejo para los alumnos que están iniciando la licenciatura. Algunas otras partes de este texto, que seguramente de Karen Means, y esta traducción interesante que en su momento hubo de McGraw-Hill, de Pearson y Rochester, de Relaciones Internacionales del siglo XXI, pero qué ventaja tiene esta obra, que es mucho más reciente, ¿no? Estos últimos dos textos que les menciono, pues ya tienen algunos años que se publicaron, entonces algunos temas pues no están del todo actualizados. Entonces la gran ventaja que tiene la obra comentada es precisamente de que, aparte de que es muy completa, es sumamente actual, ¿no? Independientemente de esto último que comentaba el doctor Velázquez y la profesora Eva, de que efectivamente nuestro objeto de estudio es algo sumamente cambiante, que está constantemente evolucionando, pues al final de cuentas, también las obras que revisamos tienen que ser lo más actualizadas posibles. Entonces, esta obra cubre perfectamente para volverse, de ahora en adelante lo digo, prácticamente mi libro de texto para mis cursos de introducción a la CRI, ¿no? Entonces, ahí tenemos una nueva referencia obligada, ¿no? Dentro de la bibliografía de este curso, ¿no? Y bueno, no me resta más que felicitarlos, agradecerles tanto por la obra como por este evento, y enhorabuena. Muchas gracias. Buena tarde. Muchas gracias. Muchas gracias al profesor Eduardo por sus comentarios. Y bueno, también, por supuesto, felicitamos a los coordinadores del libro y les agradecemos mucho habernos invitado también a participar, a los profesores de la UAP, por supuesto también a nuestro director, el doctor Luis Ochoa, que participa como uno de los coordinadores de esta obra. Sabemos pues de la importancia de todos los libros que han estado produciendo el profesor Jorge Esquiabón y liderando el profesor Jorge Esquiabón y el profesor Rafael Velázquez. Por esa razón, el próximo viernes tenemos ya planeada la presentación del libro de clásicos de las relaciones internacionales. Ese día nos acompañarán como comentaristas la profesora Marcela Álvarez Pérez y el doctor Salvador Vázquez Vallejo, quienes imparten las materias de teorías. Entonces, bueno, les agradecemos muchísimo a todos quienes participaron en esta presentación del libro. Lean el libro, consíganlo, vale la pena. Ya vieron aquí, vale la pena para todos como profesionistas de las relaciones internacionales tenerlo, porque pues una vez que uno va también especializándose en algunos temas, pues deja de lado otros, ¿no? Entonces, creo que vale la pena siempre tener como esta visión amplia, ¿no? Por ejemplo, de enterarnos qué está pasando en los distintos escenarios regionales, que a lo mejor uno no está a veces tan enterado, o ciertas temáticas, o ciertos avances teóricos. Entonces, creo que vale la pena para todos como internacionalistas, ya sea que estemos involucrándonos apenas, sobre todo en la disciplina, o que ya llevemos tiempo en ella, vale la pena tener este material como una referencia obligada. Le agradecemos muchísimo también a Rogelio por la transmisión en YouTube y todo el apoyo desde el Centro de Cómputo de la facultad.
Nos despedimos entonces y pues los esperamos el próximo viernes a la 1 de la tarde para la presentación del libro de clásicos de las relaciones internacionales. Hasta pronto. Hasta luego. Buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Muchas Hasta gracias. luego. Hasta luego, buenas tardes. Hasta luego. ¿Ya se cortó la transmisión en vivo? No sé. Rogelio, ¿todavía estás conectado?